7 años fallecía don Santiago Bernabéu, el gran arquitecto del Real Madrid. Sin él nada hubiese podido ser posible, nada de nada. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Nada sería posible. El 2 de junio de 1978 falleció una figura clave en la historia del Real Madrid. Fue presidente durante más de 3 décadas y convirtió al club en un referente del deporte mundial. 2 de junio del 78, Santiago Bernabéu falleció en Madrid a los 82 años. Jugador, entrenador, directivo y presidente. Su influencia es incalculable en la leyenda del Madrid. Durante su mandato como presidente destacó el gran crecimiento del club tanto en el ámbito institucional como en el deportivo. Además, entre sus iniciativas está la construcción del nuevo Chamartín, inaugurado en 1947 y rebautizado en unos años en honor, rebautizado con su nombre unos años después. Santiago Bernabéu nació en Almansa, Albacete, el 8 de junio de 1895 y fue nombrado presidente del Real Madrid en el 43 hasta su fallecimiento. El club ganó en su mandato 6 Copas de Europa de fútbol, competición en la que fue impulsor, 16 ligas, una Copa Intercontinental, 6 Copas de España, 2 Copas Latinas y 2 pequeñas Copas del Mundo. En baloncesto consiguió 6 Copas de Europa también, 3 Intercontinentales, 19 ligas, 18 Copas de España y una Copa Latina. Don Santiago Bernabéu siempre presente para todos los madridistas. Y quiero poner, mira, tuvo 36.000 reproducciones en un canal que tenía alternativo yo, que se llamaba El Quinto Grande con DJ Aaron 10, 36.000 reproducciones. Hacía antes unos programas que se llamaban Recomendaciones El Quinto Grande, y tengo uno sobre Bernabéu, la película, que es esta. La dieron también por ahí en la televisión del club. Y luego también hice este podcast sobre el libro Santiago Bernabéu, la causa. Y me apetece esta tarde poner ambos podcasts. No cuento el libro entero ni la película entera, pero hablo un poco, hay algún audio de Bernabéu si no recuerdo mal, y creo que hoy es un buen día para ponerlo y que lo escuchemos tranquilamente, y luego ya habrá tiempo de hablar de todo lo demás. ¿Qué tal el boss? Muy buenas. Época más rara, ganábamos más ligas que Copas de Europa, vaya. Que es lo normal en realidad, ¿no? Mi padre en esa época iba a cada partido y también trabajó en el estadio. Siempre dijo que nada como esa época. Es que Santiago Bernabéu fue todo. Fue jugador. Cuando jugaba de jugador también ponía las porterías. Bueno, su hermano Marcelo también jugó. Fue prácticamente el creador del Real Madrid. Sin ser el fundador, prácticamente el creador. Y eso hay que recalcarlo siempre. Buenas, Antonio, ¿cómo estás? Gracias a don Santiago Bernabéu. Y ojo, don Mike. Don Mike se suma al reto con esta suscripción regalada OBS 2203. Muchas gracias, Mike. Ahí estamos. ¡Apreteu! Muchísimas gracias. Bien, pues dicho esto, vamos a escucharlo. El Quinto Grande. Bienvenidos a El Quinto Grande, podcast especiales con recomendaciones. Este es el podcast número 1. Y hoy quiero recomendar la película documental sobre Santiago Bernabéu. La primera vez que jugué yo con el equipo del Madrid, con los titulares del primer equipo del Madrid, lo recuerdo exactamente porque es un día como es curioso, como si fuera ahora. No sé por qué me impresionó tanto aquel día, aquel partido. Iba yo a acompañar al equipo a la playa del Corregidor, que por cierto era un campo maravilloso, y me dijeron, ¿tú juegas? ¿Yo juego? Sí, tú juegas ahí, tú ponte de extremo izquierda. Pero si yo no juego de extremo izquierda.
Dice, tú juegas de extremo izquierda y cállate. Y me lo decía mi hermano, que era el que mandaba a mí, porque la reseña que la he conservado hasta hace muy pocos años, porque soy muy calamidad, muy desordenado, decía, ayer debutó un muchacho que tiene 15 años, se llama Santiago Bernabéu, hermano de Marcelo, de defensa, y decía que había jugado muy bien. Aremoque, buenas tardes. Un poco de respeto, tío. Si no vas a acabar bloqueado, ten cuidado, con las cosas que dices. Ten cuidado, porque ni lo voy a leer. Ni lo voy a leer porque me parece... En fin. ¿Qué tal, Rickman? Bienvenido. En estos nuevos programas haré recomendación. Mi voz es la misma, solo que era otro micro. Y este micro da más... no hace tanto tiempo, hace 5 años, no me ha cambiado la voz, no tenía 15. La voz es la misma, pero este micro da más cuerpo a la voz. Y el otro, creo que en esa época era otro micro todavía. Y se nota un poco diferente por eso. De DVDs, libros o cosas interesantes que tengan que ver con la historia del Real Madrid. No, sí, pero es que no era a mí, era Santiago Bernabéu, Aremoque, creo. Por eso lo recalco. Si es a mí me da igual. Y en la descripción del Buenas, Moscroble, ¿qué tal? podcast podréis encontrar el enlace para el que desea adquirirlo. Hoy, como he comentado, quiero comenzar... Es el micro. A ver, la voz no te cambia de los 30 y algo a la edad que tengo ahora. Que le roben ligas, pues que le guste. A mí me parece bien. A mí me parece cojonudo. Que se vaya con Negreira a tomar algo a la torrada. Te vas, Benito, bendito, ¿cómo te llamas? Te vas con él a la torrada. Pero el micro es diferente, tiene menos cuerpo la voz. Y por eso la escucháis diferente. Suena diferente, sin duda. Con el DVD, el documental de Don Santiago Bernabéu. Documental sobre la vida e historia de Santiago Bernabéu que nos acerca al hombre que durante 35 años fue presidente del Real Madrid, sentando las bases de lo que es y representa en la actualidad este mítico equipo de fútbol. A través de los más diversos materiales de archivo recorreremos la historia de Bernabéu y la del Real Madrid, desde sus orígenes hasta la era moderna. Y asistiremos también a la transformación de un país, una ciudad y un deporte que es hoy en día a nivel mundial el principal vehículo de la emoción colectiva. Jugué al fútbol porque no había otro, fui capitán del equipo porque no había otro, fui presidente del Real Madrid porque no había otro. Santiago. Impresionante esta frase, ¿eh? Jugué al fútbol porque no había otro, fui capitán del equipo porque no había otro, fui presidente del Real Madrid porque no había otro. Es que cómo han cambiado los tiempos, es impresionante, de verdad. Bernabéu. Claro, la entonación, es que aquí estoy hablando con vosotros, ahí estaba grabando un podcast. La entonación es otra, efectivamente. Don Santiago viene a Madrid de tarde en tarde. Llega, ve a sus chicos, les habla antes de un encuentro decisivo y regresa a Santa Pola. ¿Qué le gusta a usted estar allí en Santa Pola? ¿Con Barba de Díaz, por ejemplo? Pues a mí me gusta de verdad ahora llevar el cuerpo limpio y la ropa... Yo lo hice todo yo, claro. Sí. No me ayudó nadie, lo he hecho yo todo. No sucia, pero ropa muy humilde que es la cómoda. Yo soy un admirador muy grande de las personas populares que guardan su naturalidad. ¿Le reconocen? Eso, pues sí, uno me dice... Han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias, FX Robert, por este Prime durante 4 meses. Muchas gracias por la renovación, ahí estamos. Grande, vamos ahí. ¡Apreteu! Muchísimas gracias. Sigo ahí, Quiero ir escuchando, no lo quiero parar mucho, os iré leyendo, pero no lo quiero parar mucho, para no perder el hilo. Barça, otro me dice un Parletti, eso es lo que decimos en español. ¿Ha gobernado el Real como se puede gobernar un país? No, el gobernante debe ser el hombre más humilde del país. El problema es el que el jugador se sienta con la misma responsabilidad. No lo sabía eso, Gus, no lo sabía. Buen dato. Que antes, porque un hombre puede ser joven y puede ser viejo, pero la conciencia de su responsabilidad, ese es el valor humano. Y ahora,
profesionales. Y empezamos a preguntar, ¿qué es nuestra duda y mi duda? ¿Seguís siendo con espíritu amateur? Si seguís siendo con espíritu amateur estamos salvados, porque el día que sea profesional integral y no piense más que en su profesión, en su dinero y en sus obligaciones, yo por mi parte no seré patrono. Vamos con la ficha de la película. Año 2017, país España. Se estrenó el 10 de noviembre de 2017 y su duración es de 75 minutos. Título original Bernabéu, idioma original español. Distribuidora Karma Films Spain. Dirigida por Ignacio Salazar Simpson. Productor Ignacio Salazar Curioso, se llamaba Simpson. Impresionante. Simpson y Gonzalo Salazar Simpson. Entonces todo el mundo habla de la inyección de santiaguina que pone usted a los muchachos. ¿Qué les dice? ¿Les regaña? ¿Les alienta? ¿Les dobla las primas? ¿Les amenaza? Les he hablado una vez de dinero. Y fue en la quinta Copa de Europa. En la quinta Copa de Europa decían que el Eintracht de Frankfurt era el mejor. No te voy a poner, a ver, Rickman, primero, no voy a poner la película. Voy a poner 2 podcasts de recomendaciones sobre Santiago Bernabéu. ¿Sabes? Son de Santiago Bernabéu y dura 20 y pico minutos, pero la película no la podría poner igualmente, pero deberíais verla, lo digo en serio. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Tipo que había habido en Europa. Y jugábamos en Glasgow. Tenía un temor tan grande que dije que el club invitara a los veteranos de la Copa de Europa. Y los reuní a todos antes del partido y les dije, mirad, por cada partido que habéis jugado de Copa de Europa, si ganáis esta tarde, con efecto retroactivo, el Madrid le dará 5.000 duros por cada Copa de Europa que haya ganado. Y luego los veteranos que se habían retirado le decían a los otros, si ganas te doy la mitad de lo que te doy. Entonces ya se formó entre ellos un ambiente que ganaron 7-3. Antes de dar mi opinión personal sobre este documental de Santiago Bernabéu, quiero que escuchemos algunos cortes que hay en la película con una voz en off que hace ver que es Santiago Bernabéu, y después de escucharlos quiero comentar unas pequeñas cosas de cada uno de ellos. En cierta época del régimen, los únicos embajadores notables de España éramos los coros y danzas de la sección femenina y el Real Madrid. Gracias. En todo el mundo se nos aceptaba como si fuéramos de otra galaxia, y eso fue aprovechado por el régimen. Este audio es clave porque, como dice Santiago Bernabéu, al ser un club tan prestigioso y tan famoso por los éxitos conseguidos, el régimen lo utilizaba porque era una de las cosas más importantes que había en España en la época. Y luego con los años algunos se han encargado de hacer creer que era al revés y que el Real Madrid ganaba por el régimen y no es el régimen el que utilizaba al Real Madrid por haber conseguido tantos éxitos. He visto cambiar el país en cientos de ocasiones y ya no me queda más credo político, público y notorio que el Real Madrid Club de Fútbol. La verdad que me siento muy identificado con estas palabras, porque hoy en día algunos estamos hartos ya de conflictos políticos, y aunque nunca me dejaré de sentir español, para mí es más importante ser madridista, y por eso me identifico con estas palabras, ¿no? Es claramente lo que yo siento en este momento. Al final me importa más el Real Madrid que muchas otras cosas. Y Fíjate, Frank, que las S es por el micro, si te refieres a eso. El micro no era tan bueno como este y se notan más. La gente nos llama locos por eso, ¿no? Pero si es solo fútbol. No lo entienden, ¿no? No es gente que no entiende este amor que tenemos tan grande por un club de fútbol que es mucho más que eso, es una identidad. Y yo sobre todo soy madridista, lo demás soy español también, pero madridista es lo que pongo por encima de todo. Y por eso estas palabras me siento identificado totalmente con lo que dice don Santiago Bernabéu. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. El equipo del régimen fue siempre el Atlético de Aviación. Cuando acabó la guerra, nos metieron en la cárcel a medio equipo, y los directivos de los rojiblancos eran todos coroneles. Pues queda... Pues no tengo ni idea, Gus, porque este podcast lo hice hace, no sé, 5 años o por ahí, o más.
No recuerdo exactamente, lo estoy escuchando yo ahora después de 5 años que lo hice o aproximadamente. No recuerdo exactamente de lo que hablé. A lo mejor sí, ¿eh? Ha dicho, ¿no? Esto para los del equipo del pueblo, que el equipo del pueblo siempre ha sido el Real Madrid porque es el equipo que tiene más seguidores en toda España y en todo el mundo, con lo cual más pueblo que eso no hay. Y lo segundo, y muy claro también... Creo que lo hice, o incluso hace más, ¿eh? A lo mejor lo hice en 2017 o 2018, este podcast. También es cómo han utilizado tanto culés como atléticos, pero sobre todo culés, el decir que el Real Madrid era el equipo del régimen para intentar manchar su historia. Pero bueno, también decían que era el equipo del régimen y por eso ganaba Copas de Europa, que siempre decíamos muchos qué tenía que ver Franco en Europa. Pero es que en España tampoco. Nunca fue del Real Madrid, por mucho que se empeñen algunos culés para intentar manchar nuestros títulos, que lo siguen haciendo a día de hoy, ¿no? Eso es algo que nunca vamos a cambiar, pero de hecho, en el libro de Santiago Bernabéu, La Causa, que algún día haré un programa más adelante en Historias el Quinto Grande... Lo ponen hoy a las 6, Gus. Pues mira, justo esta película de Bernabéu. Oye, pues a las 6. Programa que será en primicia, en exclusiva, para los oyentes más fieles de este proyecto. Y allí, el libro que estoy leyendo en este momento también cuenta que él puso verde a un mandamás en la época de Franco, lo puso verde por los favoritismos que tenía el Barcelona y que él estaba harto de que al Barça le habían recalificado las Corts y a Bernabéu le habían negado un proyecto que tenía en mente. Es que en el podcast no las pido, Fran. En el podcast no las pido porque no existían. Eso era la esencia, ya lo sabes. Ya lo contaré más detalladamente, pero tenía ganas de decirlo, ¿no? Ya que estamos hablando justo en este corte de lo que comentaba don Santiago Bernabéu. Y claro, nos han querido hacer ver mucha gente. Dura 75, ¿eh? O sea que pondrán publicidad en Real Madrid Televisión. Pero aquí dura 75 al menos. O es lo que pone aquí. Que no tiene ni idea de historia del fútbol, que el Real Madrid era beneficiado claramente y el equipo del régimen, cuando es mentira, lo habéis escuchado ahora mismo, pero es que aparte Santiago Bernabéu estaba harto, incluso llegó a pensar que le iban a detener, porque puso a parir a este mandamás de... No fue directamente a Franco, pero sí a uno de sus mandamás, por así decirlo, y él dice que era tan mayor ya que no esperaba que lo fuesen a meter en la cárcel. Pero en una aparición pública que tuvo que juntarse con Franco, comentaba Bernabéu que pensaba que le iba a dar un tirón de orejas, pero no le comentó nada. Y ahí dice que él era muy mayor y que ya decía lo que le daba la gana, que estaba de vuelta de todo y que estaba harto y que lo dijo clarísimo porque estaba cansado de los favoritismos al club azulgrana por parte del régimen. Algo que los culés siempre te dicen que no. Un poco de historia no les vendría mal, ¿eh? Si he de ser sincero, nunca imaginé que iba a durar tanto tiempo en el cargo. Creí que me iban a echar a las primeras de cambio. No tenía categoría social, ni tenía posibilidades, ni era millonario, ni era nada de nada. Solamente un futbolista amateur. ¿Cómo sería la cosa? Que a mi mujer, nada más nombrarme presidente, le dije: no te preocupes, María, antes de un año me han echado. Pues menos mal que no le echaron antes de un año, ¿no? Porque consiguió el mejor Madrid de la historia, uno de los mejores, por no decir el mejor equipo, que para mí el mejor, de la historia del fútbol, y a día de hoy seguimos recordándole como lo que es, el gran padre del Real Madrid. No fue el fundador, pero sí que fue el que hizo al Real Madrid grande, y hoy en día seguimos siendo grandes gracias a él. Y mirad, él pensaba que en un año estaría fuera y lo que ha conseguido es el mejor equipo de la historia, que con él consiguió 6 Copas de Europa, que hoy en día tenemos 12 y que todo aficionado del Real Madrid... Hoy en día tenemos 12, cuando grabé el podcast. Tenemos 15 ya, ¿eh? Mira cómo... Es que ser del Madrid es un privilegio, de verdad. Cuando grabé el podcast teníamos 12 y ahora aquí puedo decir que tenemos 15. Es que es impresionante, de verdad. Sigue acordándose de Santiago Bernabéu como su gran referente y lo tiene en el corazón, lo haya conocido o no. Porque yo nací en el 83 y Bernabéu nos dejó en el 78 y para mí es un gran referente sin ninguna duda. Por otro lado, la historia del Real Madrid es mi equipo, a mí me encanta y esta historia no se entiende sin don Santiago Bernabéu. Es el padre de este equipo, es el padre de la grandeza del Real Madrid, eso no hay ninguna duda. Le dije al presidente del Millonarios que cuando pensara en trasladar a Alfredo que me llamara. Me transmitió que sí, que yo sería el primero en enterarme. Como así fue. Desde las bodas de oro del Real Madrid siempre estuvimos detrás de Di Stéfano,
porque nos impresionó a todo el mundo en el Santiago Bernabéu y también impresionó, lógicamente, a don Santiago Bernabéu, y nos han vendido que el Madrid se lo quitó al Barça, cuando la historia la conocéis ya todos muy bien, no hace falta que yo me ponga aquí a contarla en este momento, pero hay que decir que hay... Sí, correcto, Antonio. A Milán Astray o Millán Astray. Este partido de las bodas de oro estuvo Samitier, que jugó en el Barcelona y en el Real Madrid, pero en aquel entonces era el director deportivo del Barcelona, y fue a las bodas de oro del Real Madrid, vio a Alfredo Di Stéfano e intentó quitárselo al Real Madrid, y ahí empezó todo el conflicto. Al final acabó en el Real Madrid, pero la gente no sabe que el Real Madrid ya lo seguía porque lo vio jugar en sus bodas de oro, pero Samitier, enviado del Barcelona, se entrometió en ese momento, y aunque era amigo de Bernabéu, pues se entrometió sin ninguna duda. Al volver me encontré con el nombre puesto. A mí no me gusta nada que den mi nombre a las cosas, es desorbitarlas. Tengo la seguridad de que cuando venga otro presidente, justamente lo quitará. Pensaba que lo iban a quitar pronto, no lo han quitado, y ahora muchos, cuando hubo el tema este del patrocinador, mucha gente tenía miedo, y yo me incluyo. La cerveza Bernabéu tiene una bonita historia de amor. María fue la viuda de un amigo que murió fusilado. Don Santiago buscó el cadáver de su amigo incansablemente hasta encontrarlo. Además se hizo cargo de María y finalmente acabaron casándose. Ahí queda. Lo que pasa es que hay una historia que está en el libro, que la mujer, cuando falleció, no se fue con don Santiago, se fue con el anterior esposo. Es curiosa esa historia. De que quitasen el nombre Bernabéu. Una cosa es poner un patrocinador, Coca-Cola Bernabéu, que eso habrá más puristas que digan que no, eso ya cada uno tiene su opinión, yo no voy a entrar en eso, pero otra cosa sería quitar el nombre de Santiago Bernabéu. Eso yo creo que no hay ni un madridista que esté de acuerdo. Todos los madridistas queremos que se llame Santiago Bernabéu siempre. Y mira, él pensaba que lo iban a quitar, y ahora eso sería un conflicto social tremendo, quitar el nombre de Santiago Bernabéu. Y aparte, Florentino Pérez no creo que quitase el nombre de Bernabéu, porque él también tiene aprecio por el que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos. Un sector se manifestó con silbidos y palmas de tango. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Para quiénes estamos trabajando? ¿Para el que quiere que el espectáculo no falle un momento? ¿Tenemos que garantizar que la actuación de los nuestros no puede fallar ni 5 minutos? Esto va al fracaso. No puede mantenerse. ¿Estás escuchando esta o no? Es que cuando pitamos a Tchouaméni jugamos mejor. ¿Estás escuchando lo que decía Bernabéu? Que esto lo he contado yo varias veces. Vamos a ponerlo otra vez, ¿eh? Para que lo escuchemos bien, porque para los que creen que pitando somos mejores. Oye, que cada uno pite lo que quiera, ¿eh? Sí. Estamos revestidos de los... Mira, él pensaba que lo iban a quitar, y ahora eso sería un conflicto social tremendo, quitar el nombre de Santiago Bernabéu. Y aparte, Florentino Pérez no creo que quitase el nombre de Bernabéu, porque él también tiene aprecio por el que ha sido el mejor presidente de todos los tiempos. Un sector se manifestó con silbidos y palmas de tango. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Para quiénes estamos trabajando? ¿Para el que quiere que el espectáculo no falle un momento? ¿Tenemos que garantizar que la actuación de los nuestros no puede fallar ni 5 minutos? Esto va al fracaso. No puede mantenerse. Estamos revestidos de verdadero sufrimiento. Aquí tenéis estas palabras importantes de don Santiago Bernabéu, que después... Estamos revestidos de verdadero sufrimiento. Es que este año me siento don Santiago Bernabéu con esa frase. Estamos revestidos de... Ha sido un sufrimiento tremendo, por favor. Ha sido un sufrimiento espectacular este año cada vez, ¿eh? Me cago en la leche, ha sido... ¿Qué tal, Alfon? Que te veo por aquí. Perdóname que no lea mucho ahora porque no quiero perder el hilo, ¿vale? Y quiero poner los 2 audios. Esta tarde he decidido dedicársela a Santiago Bernabéu, que eso siempre es bueno, ¿eh? En el documental, que aquí lo estoy recomendando y lógicamente pongo trozos muy cortos y tenéis que verlo, o tenéis que comprarlo, o tenéis que verlo por televisión cuando lo den, lo que sea. Esto es muy clave porque don Santiago Bernabéu estaba muy disgustado con los pitos y decía que iban a llevar al Real Madrid y al madridismo a la ruina, tanto pito y tanta historia. Y hoy en día muchos nos quejamos de los silbidos, que hay que apoyar más al equipo y no tanto silbido. Y el propio Bernabéu ya no le gustaba absolutamente nada y tenía miedo de cuando el público se ponía a pitar. Que hay gente que dice que por la exigencia que ha tenido este club. Bueno, la exigencia también es porque Bernabéu
hizo a este club grande. Y luego había gente que según Bernabéu o para Bernabéu se impacientaban demasiado pronto y que no dejaban ni 15 minutos de bajón al equipo. El espectáculo tenía que ser siempre bueno, no dejaban ni un minuto, ni 2 minutos, ni 5 que pudiese ir la cosa un poco peor. Saporta, ocúpate tú de Alfredo. Dile que elija el puesto que le guste, menos jugar al fútbol lo que quiera. En este audio comentaban que Santiago Bernabéu no se atrevió a decirle a Di Stéfano que prescindía de sus servicios como futbolista, que tenía que hacerlo porque ya no podía seguir jugando. No se atrevió a decírselo personalmente porque le tenía demasiado cariño como para decirle vete del club o deja de jugar. No podía. Él mismo sabía que Di Stéfano era el mejor jugador de todos los tiempos y le costó muchísimo tomar esa decisión y no pudo ni transmitírsela. Con todo lo que era Santiago Bernabéu, no pudo decirle Di Stéfano tienes que irte. Le comentó a Saporta, como habéis escuchado, que le ofreciese cualquier puesto en el club, el que quisiese, pero que ya no podía seguir jugando porque tenía una edad muy parecida, Gus, sí, muy parecida. Y ya no estaba para esos trotes, según Bernabéu, y según todo el mundo realmente era así, ¿no? Porque se fue 2 años al Español y no triunfó y no tuvo mucha importancia ya en esos 2 años, ¿no? Se fue al Español de Kubala. Y Santiago Bernabéu, como Di Stéfano no aceptó lo que él le ofrecía y decidió irse, él creyó que estaba siendo Buenas, Quique. infiel al Real Madrid yéndose al Español y no aceptando un puesto en el club. Y por eso luego hubo discrepancias que todo el mundo conocéis, que se pelearon uno con otro, y fue precisamente por esto. Primero Di Stéfano porque quizás, lógicamente, no se quería ir del Real Madrid, quería seguir jugando, y Bernabéu no lo creyó oportuno porque a veces había que prescindir de jugadores tan buenos cuando ya no están dando la talla para el equipo, por mucho que hayan sido lo mejor del mundo, todos envejecemos, ¿no? Por así decirlo. Pero por otra parte, al no aceptar el cargo que le ofrecía Bernabéu, Bernabéu también se enfadó con él. Entonces acabaron los dos enfadados y es la historia que todos conocéis, y así fueron las cosas. La lealtad es la virtud más importante del ser humano. Define al hombre ante los demás y, lo que es más trascendente, ante sí mismo. Cada uno sabe en todo momento su capacidad de ser fiel a sus propios instintos. Pues sin duda tiene razón en esto, ¿no? Y voy a pasar ya con el último audio, que reconozco que me emocionó muchísimo. Ya conocía esta frase porque la había leído en algún libro, pero escuchándola en la película, la verdad que me emocionó bastante, ¿no? Vamos a escucharla. Voy a palmar, María. Ya no veré la séptima. Esta frase me emocionó muchísimo porque mi primera Copa de Europa del Real Madrid ha sido la séptima. Y a una persona que le tengo tanta admiración como Santiago Bernabéu, cuando ya sabía que iba a dejar este mundo, dijo esa frase. Una frase que seguramente muchos madridistas, por no decir todos los que amamos al Real Madrid de corazón, algún día la diremos, con la Copa de Europa que nos pertoque en ese momento. Ojalá sea la 20 o la 35 en mi caso, y en el vuestro ojalá que también. Pero claro, Santiago Bernabéu había sido el creador de este mítico equipo que había ganado 5 Copas de Europa de forma consecutiva, y 6 años después, en el 66, con el Madrid Yeye, conseguiría la sexta contra el Partizan de Belgrado, ese 2-1. Pero había pasado mucho tiempo, esa travesía de 32 años. En ese momento eran 12. En ese momento, cuando dijo esa frase Santiago Bernabéu, supongo que sería en sus últimos meses, él murió en el 78, pues hacía 12 años que el Real Madrid no ganaba la Copa de Europa, claro. Él pensaría que quedaría poco para esa séptima. Pero ¿cómo son las cosas, eh? Si no recuerdo mal, él murió con 82 años y la séptima llegó en el año 98, es decir, 20 años después de su muerte. Claro, era difícil ver la séptima, ¿no? Él pensaría, como he dicho, que iba a llegar dentro de poco, pero faltaron 20 años más. Era muy complicado verla igualmente, ¿no? Pero dejando a un lado todo eso, lo Pero ganar la Champions es fácil, lo difícil es la Liga. emocionante es que todos seguramente pensamos eso, ¿no? ¿Cuál será la última Copa de Europa que veré? Sí, con este micro vea la voz es más sexy, como tú dices. La otra es más dulcita, pero es que hay mucha diferencia también del sonido de uno a otro. Al final he ido prosperando con el paso de los años, ¿no? Hay que disfrutar el momento. Y las Copas de Europa
que gane nuestro equipo, sobre todo a la gente que somos muy del Real Madrid, que vivimos esto, una pasión muy grande. Yo la voz la noto exactamente igual, Rubén. De adolescente nada, la voz es exactamente la misma que ahora, igual. Cambia el micro, la hacen con menos cuerpo. Yo la noto igual, como es la mía, exactamente igual. Pero tiene menos cuerpo, es normal. Es que no tiene nada que ver este micro con el anterior. No es que pero nada. Que hay gente que no nos comprende. Que el fútbol no es solo un deporte, no es solo un divertimento, es algo más, ¿no? Es algo que nos llena el corazón de alegría y que disfrutamos de los títulos de una manera impresionante. Y que apoyamos a nuestro equipo. No lo voy a leer, Guy, que estamos ahora en plan serio, pero me ha hecho gracia. En lo bueno y en lo malo. Y que el Real Madrid y la Copa de Europa es algo, una pasión tan grande. Y esta frase me llegó al corazón sin ninguna duda. Bueno, este era Santiago Bernabéu, la película. Era el programa de recomendaciones número 1. Al cabo del tiempo, esto es de 2000, hace 7 años. Luego, el número 6, que está aquí en iVoox, el número 6 es Santiago Bernabéu, la causa de este libro. No tiene sonidos, pero hablé un poco sobre el libro y lo voy a poner también ya para hacer este homenaje a Santiago Bernabéu. Al principio empiezo hablando de otra cosa. Se ve que me bloquearon la cuenta de Twitter, no me acordaba. Este sí que hace 5 años, pero el micro era el mismo igualmente, creo. El quinto grande. Bienvenidos a El Quinto Grande especial Recomendaciones, programa número 6. La recomendación de hoy es muy especial, pero antes de hablar de ella, os quiero comentar una cosa a todos los seguidores del Quinto Grande. También lo haré en el podcast de tertulia del próximo. No me interesa, colega. Que quien nos sigue en Twitter quizás se ha dado cuenta que la cuenta @elquintogrande ha sido restringida temporalmente. Una suspensión que no sé muy bien por qué es. Sinceramente ya he recurrido, he tomado todas las acciones pertinentes para ver si me la devuelven. He recurrido al TAS. Bueno, quizás ha sido por publicitar la web, alguien ha denunciado la No me cuenta, acordaba, no tengo ni idea porque llevo más de 6 años con ella y nunca había pasado nada. El caso es que ha pasado y mientras se soluciona, que espero que se solucione, os quiero dar 2 alternativas para seguir los contenidos de la web, que son @amsterdam98pod, el nombre de la ciudad 98pod, @amsterdam98pod, o mi cuenta personal, que es @djaron10, @djaron10, djaron10. Desde estas 2 cuentas... Aquí diciendo yo que me han baneado la cuenta y que he recurrido y la gente preocupado por otras cosas, pidiendo al CSD. En ese momento dejó de ser dulce para empresario actual. En esa época, en 2020 ya no fumaba, yo creo. En 2018 dejé de fumar. O sea, no, creo que no tiene nada que ver, es el micro, pero en el podcast, en el anterior, al igual fumaba todavía. Yo creo que no, creo que ya lo había dejado también. Podéis seguir los contenidos de la página web. Quien nos sigue en Twitter, también tenéis la No, me banearon a mí, por lo visto, no me acordaba. Es al escuchar este podcast que me he acordado. Página en Facebook, tenemos cuenta de Instagram, pero bueno, la más importante, que es la de Twitter, no sé por qué, alguien ha decidido reportar la cuenta, o el propio Twitter ha interpretado que por promocionar varias cosas de la web soy un robot, o la cuenta es un robot y la han sancionado, no tengo ni idea. El caso que, como pone temporalmente, supongo me sancionaron por robot, me cago en la leche, esto es impresionante, es intolerable. Que recurriendo, hay gente que me ha informado, que les doy las gracias porque han sido muchas personas, bueno, que al tiempo, 1 semana, 2... A ver, la recuperé porque la tengo todavía, con lo cual todo fue bien, para que lo sepáis. 1 mes como mucho te la devuelven, esperemos que así sea, lo comprobaremos. Buenas tardes, Alberto. ¿Sabes si el Madrid va a fichar algún central posible salida de Rüdiger? ¿Cómo que salida de Rüdiger? ¿Quién te ha dicho a ti que sale Rüdiger? No creo que salga, ¿no, Alfredo? Digo, Alberto, no creo. Con el tiempo, y si me la quita... En ese momento aún no enviabas a la torrada, no conocía ni de Negreira, no me acordaba de Negreira. Ya existía, pero yo no lo tenía presente. Con esa voz pensaron que era un programa de noche. Pues ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que no. No quiero pensar en negativo, pero el caso es que Twitter se está volviendo un poco... Bueno,
poco permisivo, por así decirlo. Vaya crítica, ¿eh? Y ha decidido cortar muchas cuentas. En este caso quizás es por compartir varias veces el podcast, las crónicas de la web. Bueno, voy a seguir con el programa, macho, porque que no hace falta explicar ahora 3 horas. Es que no lo quiero tocar porque aquí es más difícil. Web, en las noticias, los artículos de opinión. No lo sé si es por eso o no, porque como digo, llevo 6 años compartiendo todo y nunca había tenido ningún problema. Ahora parece que la red social se ha puesto más dura o quizás quiere que nos promocionemos pagando, no lo sé, eso ya. Mira, luego se pagó, fue un visionario. Estaba claro que había que pagar con el tiempo. Serán ellos quien lo sepa, pero en estos momentos la cuenta está... Lo de Rodrigo se ha comentado que había un interés de Arabia Saudí y acaba en un año A. Restringida temporalmente, y si lo veis, pues... Pues si se va Alberto, entiendo que a lo mejor sí, Entiendo que a lo mejor sí. Sí, no, a ver, para los que habéis entrado ahora, os saludo a todos, ¿vale? Que quiero seguir dándole al play. Hoy hace 47 años que falleció don Santiago Bernabéu y como tenemos muchos programas esta tarde, he querido hacer un programa diferente y he querido recordar 2 podcasts que hice hace tiempo. Uno ya lo hemos repasado, que es Bernabéu la película, y ahora quiero repasar La causa, que es el libro de Santiago Bernabéu también, un libro espectacular, recomendado totalmente. Y quiero dedicar esta tarde a eso, ¿no? Así que ahora voy a seguir con el podcast, pero Don Pintis se ha animado con 5 suscripciones. ¡Grande, Pintis! Grande Don Pintis, regala 5 suscripciones a Nida98, a Cadimayo, a Orribas, a Rubén 8, Teresa y a Jabat Quijano. Grande Don Pintis, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. ¡Tapeteu! Muchas gracias, Don Pintis. Ahí estamos, participando en el reto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con esto, ¿vale? Vamos a seguir con esto. Así no perdemos el hilo. Estoy reaccionando al quinto del pasado, como dice Javi. Y estamos escuchando aquí el otro podcast que hice sobre Santiago Bernabéu. Sobre el libro. Este es mi Aarón, medio programa liquidando con otros temas y ahora con las subs. No hay que perder la esencia, don Fran, no hay que perder la esencia, No, hombre, no, yo creo que era buen día, dejándolo a las bromas, creo que era buen día para recordar estos programas de Santiago Bernabéu, hoy que hace 47 años que nos dejó. Venga, va, a ver. Bueno, solo tengo que decir que merece mucho la pena y los madridistas que os guste leer historia, la persona 100%, leyendas y gente histórica de la historia de nuestro club, pero Santiago Bernabéu, pues bueno, se conoce su historia, fue jugador, fue directivo, fue hasta en un momento dado entrenador un tiempo, en el libro lo explica, luego presidente 35 años, bueno, pues la historia no os la voy a contar. Es cierto que otros libros que os he recomendado los podíais encontrar porque son novedades o que son, bueno, tienen relativamente un par de años o así y siguen estando en Amazon o se pueden conseguir en otras... en librerías normales que tengáis por vuestra zona o por internet, ¿no? Yo siempre digo Amazon porque es el sitio donde yo compro muchas veces libros y os puedo dejar el enlace en la descripción del podcast. En este caso es un libro muy viejo de 1994 y es más complicado. Antes de entrar en el libro y decir varias cosas, tengo que comentar que hace un tiempo me leí un libro llamado Conversaciones con Santiago Bernabéu, que a lo mejor lo leí hace 4 años o así. Ese está arriba, Conversaciones con Santiago Bernabéu, es muy corto, pero también recomendado, Sí, no sé exactamente, 3-4 años. Pero aún no hacía las recomendaciones. Me lo voy a volver a releer porque es cortito y lo voy a recomendar por aquí. Yo creo que hice también ese podcast. He leído muchos libros a lo largo de mi vida y no tenía este programa. Quizás algunos los vuelvo a leer, como digo, y los recomendaré también en esta sección. Pero entrando en Santiago Bernabéu, la causa, no os voy a contar el libro, aunque sea más difícil de conseguir, porque os podría contar muchas historias que vienen en el libro que son espectaculares, fabulosas y para la gente que le interesa mucho la historia de don Santiago Bernabéu. Incluso hay gente que admira mucho al presidente, pero no lo conocen realmente. Y este libro da opción de conocerlo bastante en profundidad, incluso cosas que no conocíamos de él, o que yo, que he leído muchos libros a lo largo de mi vida del Real Madrid, no conocía algunos detalles que sí que vienen en este libro. Es una biografía sobre Santiago Bernabéu, pero el comienzo del libro sobre todo es una entrevista muy extensa al presidente, donde está este periodista Martín. Eso es verdad, al principio del libro es el periodista con él, con Santiago. Martín Semprún con él, y bueno, hay un capítulo entero y luego también hay partes de otros capítulos. Es verdad que he dicho varias veces que he leído mucho, pero no voy a contar nada. Tienes razón ahí, Capítulos donde
sigue esa conversación con él y claro, una cosa es que te hablen del personaje y otra es que el mismo Bernabéu, igual que en Conversaciones con Santiago Bernabéu, es la viva voz del presidente escrita en un libro, ¿no? Entonces eso yo creo que lo hace mejor todavía. También hay entrevistas a su mujer, a varios directivos del Real Madrid, amigos de la época. Es muy interesante, un libro, como digo, imprescindible. Y cualquier madridista que le interese la historia del Real Madrid es importante que lo lea, al menos en mi opinión. También hay... Sabadell vuelve a Primera Federación, es el equipo histórico de Cataluña. El Sardañola seguirá en tercera. Hombre, el Sabadell ha estado hasta en primera, Geodisei, y no va a comparar, el Sardañola nunca ha tenido historia. Momentos, como digo, muy interesantes y también muy tristes, porque el momento de su muerte y cómo fue todo, yo no lo conocía, sabía que había muerto una larga enfermedad, pero no sabía los entresijos, ni cómo se enteró, ni cómo pasó todo, y la verdad que me dejó tocado esa parte del libro. Es un libro que, no quiero ser exagerado, pero... yo creo que me ha hecho mejor madridista, o es un libro de estos que te hace reflexionar, ¿verdad? Incluso te deja tocado en parte por cosas de la vida, por cosas de los últimos días de Santiago Bernabéu, de sus últimos tiempos, también de su relación con Alfredo Di Stéfano, que ya sabíamos que acabó mal, pero en el libro te especifica mucho más todo y cosas que pasaron, que bueno, como admirador del Real Madrid, como fanático del club madridista, y también... Efectivamente, Bea, efectivamente. Un admirador fiel de la persona de Santiago Bernabéu, de la figura de don Santiago y también de don Alfredo Di Stéfano, esa tensión entre ambos, que dejaran de hablarse y todo lo que pasó, hombre, pues te deja tocado cuando te enteras de más historias que las cuenta el propio Bernabéu, su mujer, varios directivos y, en definitiva, gente que sabe lo que pasó entre ellos y te cuentan qué pasó entre ellos, todo lo conocemos, la historia de por qué se fue del Madrid y tal, pero... ¿qué pasó después? ¿Se volvieron a encontrar? Cuando enfermó Bernabéu, Di Stéfano le dijo algo. Ahí lo explica, ¿no? No lo voy a spoilear, ¿eh? Ahí lo explica. Y la verdad que a mí se me hizo durillo varias historias. Bueno, esta historia la hemos dicho antes. Sobre todo esa parte del libro, de su enfermedad, de su historia con Alfredo Di Stéfano y cómo acabó todo. Y bueno, también cosas con su mujer, ¿no? Tras la muerte de Bernabéu y cosas que pasaron después cuando murió también su esposa, doña María. En definitiva, me estoy enrollando mucho porque este libro es de los que más me ha gustado con diferencia. Quizás es de los mejores libros que tengo. Yo pagaría 50 euros por él perfectamente. 50, ¿eh? Raúl me lo cambiaba por 2 suscripciones. Si no tuviese. Pagué 35, creo, pero... por 2 suscripciones, ¿eh? Pagaría hasta 50, incluso 60. Claro, una vez leído le tengo más aprecio todavía, ¿no? Y lógicamente no me desprendería Buena, Jonathan, ¿qué tal? de él para nada y algún día lo volveré a releer, no tengo ninguna duda. Una vez dicho todo esto, voy a repasaros el libro. No lo voy a explicar, como digo, pero sí voy a repasarlo punto por punto, o sea, todos los temas y dentro de los temas de todo lo que se habla. Porque es un libro muy completo en el que, bueno, pues hay capítulos, como en todos, y dentro de los capítulos hay subcapítulos, por así 50 pesetas, por favor, Raúl. decirlo, con temas en concretos, hablando absolutamente de todo. Lo primero de todo es el prólogo de Alfonso Usía, capítulo 1, Génesis, capítulo 2, El día que nació, capítulo 3, monólogo del ingenioso don Santiago de Almansa. Y este capítulo tiene un montón de temas, la jeta, el espejo... El de la jeta mola mucho, el de la jeta me siento identificado. La filosofía del éxito, el Dios de cada uno, escala de valores, la intolerancia, en catalán, país, paisaje y paisanaje, las palomas... las memorias... Las palomas, esto lo explicó Calisto más de poco, en el canal, lo de las palomas. Los pobres, la infancia, ni médico ni músico, el fútbol, la espina, Madrid, la delincuencia, política, las bellas artes, Carlos Arniches, Mariano José de Larra, Ramón y Cajal, Valle Inclán, Enrique Jardinel Poncela, los chascarrillos, viva el Escorial. Hay que decir que todo esto son pequeños temas de una página, de media página, depende de cuál, hablando del tema en concreto o de la persona en concreto que acabo de citar. Entonces, como digo... No ha salido de momento, Jonathan. No lo sé. Si era hoy o mañana, eso lo sabes tú. Pero sale el logo, sí que te sale, ¿eh? Es que es muy interesante porque te enteras de muchísimas cosas de cómo era Santiago Bernabéu y de lo que opinaba de un montón de cosas. Vamos con el cuarto tema, testimonios fehacientes. A doña María de Bernabéu, La última puñalada, es un capítulo muy interesante. La última puñalada es un capítulo espectacular. O sea, la última puñalada es... en fin. El amigo, un canto a la lealtad. Vamos con el capítulo 5, La prensa.
Lo más genial que he leído, antecedentes, el telón, la bofetada, la reacción, las dos Españas, el baile de la venganza, los periodistas, la chicharra, varapalo, puntualizaciones, la crítica, Antonio Valencia y miedos. Luego tenemos el capítulo 6, sus hijos putativos, ni héroes ni villanos, la vergüenza, la santiaguina, el santiagazo, las primeras primas, el gato y los sobrinos, maestros y jugadores, el fichaje de Regueiro, In Memoriam, Luis Aragonés, Amancio Amaro, los extranjeros, el mangas, ejecuciones, Didi, Óscar Mas, Johan Cruyff y Manolo Velázquez. Como veis, habla absolutamente de muchos personajes y de muchas historias como las santiaguinas, etcétera, etcétera. Séptimo capítulo, El hijo perdido. No volverá. Otra muestra, parte de la verdad, visita a los padres, el hijo perdido era Di Stéfano, creo. Pisuerga, Marizapalos, disculpas, olvidadizo. 3 de junio. Entonces mañana es 3 de junio. El hijo perdido se refiere lógicamente a don Alfredo Di Stéfano, y aquí hay muchos puntos donde explica muchas historias de todo lo que pasó antes y después. Octavo capítulo. La última puñalada es lo que decía antes Pintis de su mujer. De su mujer. Marizapalos es su barca. Se llamaba La Saeta, pero como se peleó con Bernabéu, la cambió. Cambió el nombre por Marizapalos. No, yo no, yo no. No, yo no. Nada, Calisto. Y lo de la mujer, la última puñalada que dice ahí Pintis, la última puñalada es que es tremenda. Ese capítulo, bueno, su mujer, cuando falleció, en vez de puedes elegir enterrarte con tu marido, y se fue con su antiguo marido en vez de con Bernabéu. Y a mí me dejó flipado ese capítulo. Eligió irse con el anterior. Y el capítulo se llama La última puñalada. Ya cada uno lo interprete como quiera. Título Política y políticos, las condecoraciones, 2 distinciones, el oro, Pablo Iglesias, un buen hijo. Se refiere a Pablo Iglesias, el Pues yo creo que sí, Fran, que era muy duro. Muy duro porque con don Alfredo ya no se habló más. O sea, se cabrearon y ya muy contundente. Fundador del PSOE, ¿no? El Pablo Iglesias de nuestros días, ¿no? Los colaboradores, Saporta pronostica, el fichaje de Saporta, presidente... Puede tener una explicación más profunda, sí, Caliston. Por eso digo, al final que te lees un libro, tampoco te vas a quedar... La historia puede ser mucho más extensa, claro. Accidental, chavales ilustres, Moisés Day. Y lo de la jeta, el capítulo aquel de la jeta es que Bernabéu, cuando veía a alguien, solo por la jeta ya, digamos que le daba la percepción de cómo podía ser esa persona. No voy a decir que lo tachase del todo. A mí me pasa eso. Hay gente que solo verlo por la jeta digo, este no. Y a eso se refería. Que ya solo por la jeta... Luego ya podía conocer un poco más a la persona y se podía equivocar alguna vez, cuidado. No es infalible, pero lo calaba, sí, lo calaba. 2 embajadores, el Príncipe, Cataluña, Peman y Grace Kelly, frente a un ministro, el desafío de Millán Astray, el sueldo de los curas, en Argentina de zorro a zorro, dinero, hoy volvería mi mosquetón contra estos. Vamos con el capítulo 9, los entrenadores. Timur Lenk, Miljan Miljanic, HH, es decir, Elenio Herrera, Miguel Muñoz, Rinus Michels, el eterno problema, paralelismo político. Vamos con otro tema que es el 10º, otras confesiones, el debut. El jueves, CR. Antes cocinero, su primer equipo, el primer aldabonazo, putaditas, un algo raro, un paréntesis, el primer derbi, me voy, un resultado acordado, a 2 pesetas, me quedo, un secreto, otros recuerdos, futbolista venido a más. Y aquí estaremos, El chulo de Lorca, frialdad, la lectura, presunción, la bufanda, sancionado, desafío a Avalanche. Esto en realidad voy contando los capítulos y tal, pero ahora lo quiero escuchar y si algún capítulo en concreto recuerdo que era la leche, pues lo digo. El momento estelar, más sobre Avalanche, anticipo del futuro. Dice, a mí me pasa y pocas me equivoco, también a muchos se les ve venir de lejos y rapidito. Es verdad, El sucesor, otras curiosidades, Chaqués, el chiste a Franco, Onassis, compañeros de viaje, en la gasolinera, el sufrimiento, el padre de Europa, los grandes golfos, los partidos... Jueves noche, el miércoles es el Portugal-Alemania y el jueves Francia-España. De soga, problema de educación, los gordos, el sastre, la gallina y el veronal, las lágrimas del presidente, la compra del árbitro,
61 años, el Atlético, dictador, respondón, dictador craso, temperamento agresivo, 2 prólogos, racismo, vizcaíno Casas, definición de Madrid, pescador de ballenas, los anzuelos, el cordobés, la huida de Mendoza, el traje estrecho, el padrino. Tenemos el capítulo 11, respuestas sin preguntas, sus definiciones. Capítulo 12, proceso histórico de la enfermedad, el adiós multitudinario. El proceso de la enfermedad es... En el capítulo cuentan que una vez le dicen que no se puede curar, ya le dio igual el Madrid. Así que le dice la frase que antes estábamos hablando del documental, la frase de María, no podré ver la séptima, pero una vez, digamos, está sentenciado, el Real Madrid ya le dejó de importar. Un hombre que vivió para el Real Madrid, pero cuando fue consciente de que se acababa su vida, se ve que iban allí a Santa Pola, Raimundo Saporta, varios directivos a hablar con él y no hacía ni caso. Ya le daba igual, le daba totalmente igual. Estaba en otro momento de su vida. Y es normal, ¿no? El capítulo es el más duro de todos, lógicamente. Capítulo 13, el posbernabeuismo, la inercia, la desbandada, el ocaso, el futuro. Luego está el epílogo y el índice onomástico. En definitiva, es un libro tremendo, hay que... Bueno, pues esto era. Este era menos interesante, el otro era mucho más interesante. El otro era mucho más interesante porque había sonido de Bernabéu y tal, ese podcast. Este era más complicado porque repaso el libro más o menos. A ver, algún día quizás hago un programa y repaso las historias más importantes, aunque también es cierto que lo leí hace tanto que lo tendría que refrescar de nuevo. Tendría que refrescar otra vez el libro, pero es una pasada. Quería dedicar gran parte de este programa, aunque éramos 200 y pico y hemos quedado en 160, pero me da igual. Yo quería dedicar esta parte del programa a Santiago Bernabéu, que creo que tenemos mucho tiempo y muchos programas para hablar de actualidad y quería al menos un ratito, 1 hora y pico, dedicarla a hablar de don Santiago Bernabéu, que hoy ha hecho 47 años que nos dejó.